Buenos días, alcaldesa. Muchas gracias por recibirnos para esta entrevista sobre temas de máxima actualidad del pueblo del turrón, del helado y de muchas otras cosas. Evidentemente ha cobrado actualidad en los últimos días el asunto de Piedranegra, la planta de reciclaje y compostaje que se abrió en el año 2003, y la pregunta que quería hacerle es relacionada con sus últimas declaraciones después de haber conocido todo lo que hemos conocido, ¿no?, a través de un medio de comunicación. Concretamente quería preguntarle que usted da por hecho que se están produciendo malas prácticas en Piedranegra, no ahora, sino desde su propia apertura. Usted está aludiendo a la herencia recibida y da por hecho que no se está actuando todo lo bien que debiera en esta planta. ¿Qué tiene que decirnos? Antes que nada, buenos días. Yo encantada de recibiros aquí en el Ayuntamiento de Gijona y daros la enhorabuena por esta nueva iniciativa comunicativa de la que no andamos sobrados precisamente ni a nivel de Alicante ni mucho menos a nivel de la Comunidad Valenciana. Entonces, bienvenidos y gracias. Yo encantada de poder responderos pues sobre la actualidad mediática de esta última semana. Esta polémica que rodea a Piedranegra no es la primera. Yo creo que el foco mediático siempre ha estado muy centrado en Piedranegra, y justo esta última polémica, que surge de un vídeo que llega anónimamente al periódico Información, que hace público. Yo recuerdo que en el periódico, en declaraciones mías, pues el periodista valoraba que no me había sorprendido excesivamente de lo que me estaba trasladando, y es que lamentablemente en Gijona llevamos padeciendo este tema desde hace mucho tiempo, y no solamente en Gijona, sino que creo que es una problemática que a nivel de la Comunidad Valenciana ha sido un desastre absoluto, y lo que nos hemos encontrado y a lo que nos tenemos que enfrentar, tanto en este consorcio que une a los municipios, 37 municipios de l'Alacantí, el Comtat y la Alcoyà. Y yo siempre hago hincapié en esta parte porque se centra mucho como que es un problema muy local, y no es así. El problema nos afecta a muchos municipios, y en el consorcio también participa Diputación y participa Generalitat Valenciana. Ya lo venía haciendo también en anteriores legislaturas. Y es un problema importante que venimos arrastrando durante demasiado tiempo y al que hay que ponerle freno y al que hay que ponerle solución, y en eso estamos, buscando las soluciones y además tomándolas lo más rápidamente posible. Dicen, no, es que han pasado ya 3 años, es que venimos arrastrando. Has mencionado antes el inicio de Piedranegra en 2003. Estamos hablando de 15 años, 15 años. 3 lustros. Exactamente. El consorcio es posterior, se constituye 2 años más tarde, ¿vale? Pero estamos hablando de mucho tiempo con una situación en cuanto a la gestión de residuos muy cuestionable. Tan cuestionable que de hecho ahí el tema está en mano de jueces en la Vega Baja. Yo aludí antes de ese vídeo que de repente aparece y que sale también de Vega Baja. Y también que resulta incluso curioso, cuestionable el momento en el que aparece, porque justo antes de Navidades, el 22 de diciembre, por fin se consigue firmar un contrato que ya le da marco jurídico, legal, contractual a la relación de ayuntamientos, consorcio y planta. De todas formas es un convenio todavía provisional. Sí, pero ya por fin hay algo que marca esa relación entre ayuntamientos y la empresa. No es el definitivo, lo definitivo es un proyecto de gestión, y estamos hablando que aparte de la planta tienen que incluirse ecoparques a nivel de todos estos municipios que menciono, 37 municipios, ¿vale? Quiero decirte que hay muchas cosas que quedan por hacer. Nos hemos encontrado con mucho trabajo por delante y además con una situación muy muy complicada, y el mayor problema de Piedranegra era jurídico. Me quiero recordar que dentro de todo esto que venimos hablando, pues en 2015 esta planta, que es semipública, se privatiza, y eso ya es como el sumum del despropósito, deja una situación
que alegal puede ser la palabra más suave que se pueda aplicar a esa situación. Entonces, prácticamente los primeros meses fueron de trabajo intenso a nivel jurídico, de ver de qué manera se podían establecer las relaciones con la planta y de qué manera poder establecer un control real y efectivo sobre sobre la gestión de los residuos. Y a todo esto se cierra Bornasa y se encuentra Vega Baja sin ninguna instalación, y aquí que estaba llegando cada vez menos basura, pues de repente hay que dar servicio también, y la basura pues empieza a repartir entre Villena, Alicante, Gijona, y afortunadamente y gracias al gran trabajo que se hace desde la Consejería de Medio Ambiente y desde la Dirección General, se consigue llegar a un acuerdo con Murcia para que parte de la basura de Vega Baja vaya también a Murcia para descargar pues el resto de las plantas. Exactamente. A usted que lleva 3 años como alcaldesa, ¿a usted le costaba que se siguiera vertiendo de manera descontrolada todo tipo de residuos, de obra, sofás, muebles, plásticos industriales, etcétera, etcétera, al totum revolutum? ¿A usted eso, en sus 3 años de alcaldesa, le costaba que fuera así? ¿Y no ha hecho nada o sí lo ha hecho? A ver, yo creo que es importante también, porque vemos las imágenes y la sensación de todo el mundo es tirarse las manos a la cabeza, ¿vale? Hay que ser realistas y saber en qué situación, cuál es la situación de partida, ver las cosas con perspectiva y ver también qué es lo que permite la legislación actual, ¿vale? Ahora mismo vamos encaminados, hay un horizonte 2020 importante que nos marcan directivas europeas, donde la basura ya tiene que llegar separada, tenemos que introducir el 5.º contenedor, el contenedor de la orgánica, ¿vale? Quiero decirte que a día de hoy la basura se sigue enterrando, y quiero recordar también que hasta hace poco, antes de la anterior legislatura, pues todavía se estaba defendiendo que la solución era la incineración. Cosas que ahora, con el cambio de política, el cambio de gobierno y también el cambio en las directivas europeas, han descartado por completo la incineración. Aquí estábamos muy preocupados, recordaréis también que pues, para Gijona también era una preocupación muy importante el que el futuro de la basura pasara por incinerar, quemar basura. De hecho, ¿vale? Le recuerdo que fue la actual presidenta del Partido Popular, Isabel Bonic, en su calidad de consejera de infraestructuras, la que planteó la posibilidad, no la posibilidad, sino la proyección de 2 grandes incineradoras en la Comunidad Valenciana, y se especuló con la posibilidad de que Gijona fuera receptora de una de esas 2 grandes incineradoras. Exactamente, y desde aquí, desde el Ayuntamiento, nos opusimos por completo a esa posibilidad, y de hecho incluso se llegó a celebrar una manifestación donde todo el pueblo se manifestó en contra, incluso vino gente de otros colectivos, de otras plataformas, a decir que no, que esa no era la solución, que las cosas hay que hacerlas bien y de otra manera. Y pensando sobre todo en el medio ambiente, ¿vale? Que a veces se nos olvida el aspecto medioambiental y lo que significa el tratamiento de la basura, ¿vale? En este tiempo se han celebrado diferentes jornadas de residuos impulsadas por la Universidad de Alicante, por Ecologistas en Acción, donde hemos conocido las experiencias de otras comunidades autónomas como País Vasco, como Cataluña, y también incluso con expertos de Bruselas que han explicado cuál es el futuro y cuál tiene que ser el objetivo de la gestión de las basuras, que es lo que se llama un residuo cero. Eso no quiere decir que nada llegue al vertedero, pero que sí se reduzca al máximo lo que acabe llegando al vertedero. A día de hoy, lo que pasa por la planta de residuos, hasta un 44% puede llegar al vertedero. ¿Vale? Esto se ha marcado la normativa. No hay ninguna planta en la provincia de Alicante que cumpla eso. De hecho, seguramente os sorprenderá, pero Piedra Negra está a mejor porcentaje, que está en torno a un 50%, que otras. O sea, solo el 50% es lo que se vierte en el día a día. A vertedero. De lo que pasa por la planta, la normativa marca un 44%, ¿vale? Ahora mismo los números de Piedra Negra estarán en torno a un 50%. ¿Vale? Y ese porcentaje es mejor que el resto de las plantas de la provincia de Alicante. Quiero deciros, yo empezaba antes con las polémicas, Piedra Negra, el foco mediático, pero luego hay que explicar las cosas y hay que ser conscientes de lo que ocurre, y eso no significa que se avale ni se justifique, sino que es la realidad y es lo que está ocurriendo, y contra eso luchamos, y venimos luchando contra eso desde este consorcio, y me consta que desde el resto de los consorcios de la provincia de Alicante y del resto de la Comunidad Valenciana, para mejorar esos índices. Bueno. Eso pasa por invertir en las plantas.
¿A usted le consta a día de hoy que siga viniendo basura y residuos de Castellón y de Valencia, como ocurrió hace pocos años? A ver, Castellón afortunadamente ya dispone de plantas, esa situación ya acabó. Recuerdo también, mencionabas al actual portavoz del PP, que salía diciendo también que, bueno, que la basura viajaba como viajaban las gambas. Eso está en un titular de prensa, ¿vale? No hay que frivolizar con estas cosas, no es lo mismo. Y cuando hablamos de medio ambiente, pues hay que recordar que los camiones emiten CO2 y no tiene ningún sentido tener camiones circulando por toda la Comunidad Valenciana. Por eso es tan importante pues esa medida que se llevó a cabo por parte de la Dirección General de pues Vega Baja, está pegado a Murcia. No tendrá más sentido que la basura de Vega Baja, llegado a un acuerdo con Murcia, pueda ir allí de manera provisional, y mientras no tienen instalaciones. Pasaba igual en Castellón, podrían haber ido a Tarragona, por ejemplo, porque había instalaciones, o en zonas limítrofes, en lugar de atravesar toda la Comunidad Valenciana, dejar pasar todo el resto de instalaciones de Valencia, donde fuera, para venir al sur de la Comunidad Valenciana. No tenía ningún sentido, porque además eso hay que pagarlo, ¿vale? Es que podemos hablar de temas medioambientales y también del tema económico. Eso también es un sobrecoste importante que hay que pagarlo, y lo pagan los ayuntamientos, y eso significa que lo pagan nuestros vecinos. No tiene ningún sentido todos esos kilómetros, todos los días, todos esos camiones viajando por toda la Comunidad Valenciana. A usted, como alcaldesa de Gijona, ¿qué le preocupa más de Piedra Negra? El hedor que se produce en el pueblo de vez en cuando, fundamentalmente en verano, el tráfico pesado cada vez más ingente en una CV80, pues que requiere una actuación por parte de la Generalitat ya importante para mejorar el tráfico rodado, o el hecho de que se asocie el nombre de la basura con Gijona, que es la cuna en España, nada menos que del turrón y también del helado. ¿Qué le preocupa más de estas tres cosas? Mira, yo diría que me preocupa todo, absolutamente todo. Y me preocupa todo eso, no ahora, que tenemos la polémica, tenemos el foco mediático encima, sino desde el minuto cero, que soy alcaldesa y que meses después presidenta del consorcio, ¿vale? Desde ese minuto cero se está trabajando para que eso deje de ser así. Me preocupa el tráfico pesado. Tenemos además aquí muchos polígonos industriales que también generan una gran actividad y mucho flujo de camiones, y hemos reclamado muchas veces las mejoras en las comunicaciones y en la carretera, y probablemente dentro de poco podamos dar una noticia positiva en ese sentido. Me preocupa, por supuesto, la imagen de marca de Gijona, porque para mí Gijona yo seguiré defendiendo por encima de cualquier dificultad o crisis, que en Gijona somos un pueblo precioso, que se vive estupendamente bien, y que somos un enclave industrial muy potente a nivel agroalimentario, y la cuna del turrón y el lugar más dulce del mundo. No puede ser incompatible una cosa con la otra, porque desde luego, bien gestionada, la planta puede funcionar sin interferir en el resto de las actividades. Entonces, yo creo que también es un esfuerzo importante que tenemos que hacer. Yo, como alcaldesa, todos los gijonencos industriales, el defender nuestro pueblo por encima de estas crisis. Si nos quedamos en la parte mala o nos quedamos en lo fácil o en ese mensaje tan negativo, piedras sobre nuestro tejado nos tiraremos. Y eso no significa que no nos preocupemos por las cosas, que exijamos y alcemos la voz. También hay que hacerlo. ¿Quiere decir entonces que se puede hacer pedagogía positiva de Piedra Negra como macroplanta de basuras? Piedra Negra va a invertir, ya tiene previsto, ya se comunicó al consorcio, y yo en este pleno lo informé, y en medios de comunicaciones también se publicó, tiene prevista una inversión de más de 3 millones de euros, que de hecho lo curioso de todo lo que está ocurriendo es que una vez que se firma el contrato el 22 de diciembre, eso ya abre la puerta a poder poner en marcha estas inversiones. Unas inversiones además que no estamos hablando de un largo plazo, sino que en breve, en cuestión de unas semanas, ya tendrá solución el tema de las podas y voluminosos. Se han ya dado licencias de obras desde este ayuntamiento, y además tienen previsto renovar la maquinaria. Como empezaba esta entrevista, esta planta, recordemos, tiene 15 años de antigüedad, donde no se ha invertido absolutamente nada en este tiempo, y en 6 meses veremos cómo esta planta se actualiza sus instalaciones, y podremos hablar de otros porcentajes de residuos. Además,
Nos consta también que por parte de Valencia, de Consellería, que son quien tiene el poder legislativo, están trabajando para cambiar el PIR, el Plan Integral de Residuos, para cambiar números, cambiar porcentajes, controlar de otra manera los residuos que ahora mismo se permite, y que piensan también que debería ser más restrictiva la normativa en este sentido. ¿Qué le diría usted a la diputada autonómica de Medio Ambiente del Partido Popular, la señora Elisa Díaz, que hace unos días pidió dimisiones, exigió dimisiones y acusó al Consell gobernado por el PSPV y por Compromís de no hacer nada absolutamente en materia de residuos? Pues que se equivoca. Yo no voy a entrar, se me ocurren muchas cosas que decirle, pero voy a ser políticamente correcta, que se equivoca. Y yo le recomendaría que hablara con los alcaldes del Partido Popular, que los hay, que sepa las dificultades que tienen, porque basura generamos todos los días. ¿Qué hacemos con esa basura? ¿Qué se hace? El Ayuntamiento de Gijón, nosotros llegamos a interponer una denuncia del juzgado para pedir que no viniera basura de fuera a Piedra Negra, porque se incumplían los planes zonales. No nos dieron la razón, porque la gestión de residuos es un servicio público y, como decía antes, la salud pública, el servicio público está por encima de otras consideraciones. Es decir, basura hacemos todos los días y queremos que se nos recoja todos los días como vecinos, y como alcaldes, pues yo creo que la mayoría de los alcaldes lo que quieren es que salga de su municipio. Pues luego hay una otra problemática, y es que hay instalaciones que damos servicio a otros municipios. Entonces, quien diga que es demasiado caro, quien se queje de otras circunstancias, pues yo animaría, por ejemplo, una recomendación a esta diputada o a alcaldes del Partido Popular que vean que las cosas no son como ellos creen que deban ser, pues que vayan buscando un lugar en sus municipios para quedarse con la basura. Muy bien. Nosotros estaríamos encantados de compartir esa solidaridad y que tengan otros ingresos, pero que vayan buscando, que vayan viendo con sus vecinos, con sus políticos, donde pueden encontrar un lugar adecuado para ubicar otra planta, un vertedero. Vega Baja tiene un problema importantísimo de instalaciones, que además está compartiendo con zonas donde no tenemos ese problema. Que se la queden. En otro orden de cosas, la alcaldesa también ha cobrado actualidad en los últimos meses en Gijona la caída de un edificio en el casco antiguo. El casco antiguo de Gijona requiere, no de ahora, sino de hace muchos años, una actuación urgente por parte de las distintas administraciones, fundamentalmente por parte de la Generalitat Valenciana. ¿Qué tiene usted que decir y si ha solicitado formalmente a la Generalitat un plan a la carta sobre el casco antiguo de Gijona? El bonito casco antiguo de Gijona. Sí, precioso, ¿verdad? Buenas vistas al mar, es sorprendente a veces. Nosotros sabemos que somos, fíjate, tenemos un nombre muy conocido, una empresa, una industria muy potente como es la del turrón, pero sabemos que a veces no nos ubican, piensan que estamos mucho más en el interior o más alejados de lo que realmente estamos. Estamos realmente muy bien comunicados, a poco más de 20 kilómetros de Alicante, muy bien comunicados hacia el interior con Valencia, cerca del aeropuerto, del puerto. Y bueno, pues somos un enclave muy bien situado, con un pueblo muy antiguo, un casco antiguo, como decías, histórico, muy bonito, donde se ha invertido mucho, eso también hay que reconocerlo, por parte de todas las corporaciones. Yo creo que todas las corporaciones que han estado al frente del Ayuntamiento de Gijona se han preocupado por el casco antiguo. Pero también es cierto que tiene unas complejidades diferentes a otras zonas o diferentes también a otros cascos antiguos de otras poblaciones, colocado en la ladera de una montaña, a los pies del castillo de la Torregrosa, con difícil acceso en algunos casos. Mantuvimos una reunión, nos pusimos en contacto con la directora general de Vivienda, con Rebeca Torró, hace unos meses. Ella, de hecho, nos facilitó las cosas al máximo, no hubo que ir a Valencia, que es lo que generalmente suele ocurrir, sino que nos visitó en Gijona. Estuvimos sentados en este ayuntamiento y nos explicó los diferentes planes que tienen planteados desde Consellería. Nos adherimos a un convenio de impulso a la renovación y rehabilitación de edificios, y estamos trabajando para recopilar toda la información necesaria para acceder a un ARU, a un plan de áreas de rehabilitación y renovación de áreas urbanas. Según nos explicaba en la última conversación telefónica que he mantenido con ella, están a la espera en Valencia
de que el Ministerio apruebe presupuesto, ellos aprueben su plan, las comunidades autónomas tienen que adherirse a ese plan y entonces ya se hará la convocatoria a la que nos podremos adherir los ayuntamientos. Y estaba confiada que si el Ministerio cumplía los planes y sus tiempos, pues que probablemente en el primer trimestre de este año podrían ya sacar la convocatoria. ¿A usted le consta que haya edificios en riesgo inminente de caída? A ver, desde el Ayuntamiento estamos revisando continuamente desde el exterior, no podemos acceder a las viviendas privadas. Se van, si es necesario, actuando para quitar elementos que puedan ser peligrosos. Hemos sacado, además, sin esperar, porque sabemos que hay actuaciones que habría que hacer cuanto antes, hemos sacado una línea municipal de subvenciones para arreglo de fachadas, de viviendas, para hacer el IEE, que es lo que llamamos la ITV de los edificios, pues también para facilitar que los vecinos puedan hacer ese estudio. Se ha sacado otra línea de subvenciones que además ha funcionado muy bien, ha habido demanda. Y en última instancia actuamos cuando el riesgo se ve que es inminente. Es complicado porque los técnicos te dicen, bueno, es que está así hace 20 años con un riesgo, pero no pasa nada. Y de repente, pues sin saber muy bien por qué, pues nos enfrentamos a situaciones como la que ocurrió hace unos meses con ese desplome de ese edificio, que afortunadamente no hubo que lamentar males mayores. De hecho, ese edificio ya habíamos puesto un ultimátum a los propietarios, porque el mayor problema en ocasiones es que no hay propietarios conocidos. No es que no tenga propietarios, sino propietarios conocidos por tema de herencias. Bueno, en este caso sí que se conocían los propietarios, el ayuntamiento ya había hecho varias comunicaciones y varios intentos de que tomaran cartas en el asunto y ya se les había dado un ultimátum, que o actuaban ellos o ya actuábamos nosotros. De hecho, ellos ya habían decidido actuar y habían registrado un proyecto para el derribo. Y 2 días más tarde ocurrió lo que todos sabemos, y afortunadamente no hubo que lamentar ninguna pérdida de vida, pero realmente hubo un riesgo que yo creo que por fin los propietarios de las viviendas se han dado cuenta de su responsabilidad también, porque no solamente es la del ayuntamiento, que la hay, yo no la niego, la hay, pero que la parte privada, los propietarios tienen que hacerse cargos de sus casas, vivan o no vivan en ellas, las tengan en venta o no, y lo mismo ocurre con los bancos o inmobiliarias que tengan propiedades en el casco antiguo. Entonces, la parte municipal, pues la parte que toca municipal de mantenimiento de viarios, tal, eso pues seguimos pendientes, arreglo de muros, limpieza. La parte privada tiene que también responder, y desde luego por nuestra parte pues poniendo todo lo que podamos para pues habilitar líneas de ayuda, subvenciones, asesoramiento, tocando otras puertas y pidiendo también a Valencia el poder incluirnos dentro de un plan más amplio que ayude a poner en valor el casco antiguo, que además, fíjate, hace poco también pues contratamos la redacción de un plan de revitalización del casco antiguo para tener en cuenta tanto la parte urbanística como pues, poder impulsar la creación de comercios, accesibilidad, y con la intención de preguntarle a los propios vecinos para que opinen, que nos establecieran prioridades, pues que si la prioridad era rehabilitar edificios, era disponer de zonas de aparcamiento, a veces es incompatible, pues igual hay que hacer una actuación importante y donde ahora hay casas pues que pasen a ser zonas verdes o zonas de aparcamiento. Y una de las cuestiones que salían de ese plan, de ese estudio, pues es las casas habitadas, las que no están habitadas, las que estaban más deterioradas, las que menos, y ponía en valor también pues que es un casco antiguo con muy baja conflictividad, con pocas zonas de marginalidad, es decir, una zona donde todavía da gusto vivir. Da gusto vivir, con unas vistas muy bonitas al Mediterráneo y a la montaña, tranquilo, y donde además hay una población estable desde hace mucho tiempo, donde eso da gusto vivir. Me ha gustado esa frase, me la quedo. Muy bien, alcaldesa, ¿nos podría por último resumir cuáles son sus prioridades en el escaso año que queda de legislatura?
Pues a ver, nosotros tenemos por costumbre aprobar presupuestos ya iniciado el año, eso nos permite tener números más cerrados, nos gustaría, aparte de que va a ser un año importante respecto a obras que ya están contratadas y que ya disponen de presupuesto, como es el arreglo del barrio Sagrada Familia y del barrio El Través, con subvenciones de Diputación dentro del Plan de Obras y Servicios, también la segunda fase de las escaleras de Maestro Puyo, el arreglo también de SNAPS, que es zona también pues, de casco antiguo, zona céntrica, pero también de casco antiguo, también de conducciones de agua en el barrio San Sebastián, muchas cosas. Y bueno, nos gustaría también, tenemos ya el proyecto en revisión, el poder pues recuperar una antigua casa, una casa señorial, como es la Casa Rovira, para trasladar la biblioteca a este edificio. De alguna manera, pues recuperamos patrimonio y damos mejor servicio a la biblioteca, pues dotándola de mejores instalaciones, de nuevas tecnologías, sala de ordenadores, pues para que toda la gente joven y no tan joven de Gijona pues pueda disponer de buenas instalaciones. La parte de deportes también es importante, instalaciones deportivas, ampliarlas, el tener lugar para jugar al pádel, por ejemplo, y el pabellón cubierto. Nosotros no tiramos la toalla, es algo que... Eso es mucho dinero, ¿no? A ver, es mucho dinero porque es una inversión importante, es un proyecto importante, claro, no es gratis. Y nos enfrentamos a un momento en que encontramos líneas de subvenciones para llevar adelante obras en las calles, las financieramente sostenibles, pero que ya no existe el famoso plan quinquenal de instalaciones deportivas, eso desapareció con la crisis, que ayudaba a financiar este tipo de instalaciones, pero creemos que es algo básico para el desarrollo y el futuro de Gijona. Vemos que otros pueblos tienen esas instalaciones, nosotros queremos que la gente de Gijona esté contenta y feliz de vivir aquí y que la gente joven no encuentre que vive mejor en Campello porque dispone de más instalaciones de las que dispone en su propio pueblo, en Gijona. A mí me duele cuando me dicen, no, es que me tengo que ir a competir fuera, es que no podemos jugar aquí al futbito femenino o al básquet porque necesitan instalaciones cubiertas. Tenemos un club de karate que están compitiendo a nivel europeo, incluso ganando campeonatos, y no puede traer competiciones aquí, ya nos lo han dicho. Es que nos dicen desde la federación que por qué no traemos competiciones a Gijona y no tenemos la instalación. Hay que ver la inversión, que es importante, pero hay que ver también cuál es el retorno de esa inversión, que yo creo que podría ser también importante para Gijona, el poder ser un foco de atracción también para tener competiciones, para que la gente joven de Gijona, la gente de Gijona encuentre más razones para quedarse a vivir aquí. Y porque luego nos vamos fuera y vemos, oye, es que venimos de un pabellón chulísimo no sé dónde, ¿por qué en Gijona no? Y bueno, es que allí se lo han pagado, lo han invertido. Aquí tenemos el dinero para hacerlo, tenemos un buen proyecto, pero necesitamos apoyos en este pleno para poder sacar el proyecto adelante. Yo lo defiendo y lo seguiré defendiendo. De hecho, se hicieron unas jornadas de participación, se hicieron encuestas para clubs y deportistas, pero también abierta a cualquiera, estaba disponible en la web municipal, en papel, aquí mismo en este edificio, y el 90% de los que respondieron, y fueron más de un centenar de personas, coincidían en que hacía falta un pabellón cubierto, hacía falta que diera respuesta a un número amplio de deportes, no únicamente al típico de futbito y ya está, y también coincidían en que fuese una instalación polivalente donde se pudiesen organizar otra serie de actividades, fuesen culturales, de conciertos, de exhibiciones gastronómicas. Entonces yo creo que la gente lo está pidiendo y la gente coincide en que hace falta. Somos un ayuntamiento saneado, somos un ayuntamiento que no tiene deudas desde hace ya años, un ayuntamiento además que hemos sido capaces de ahorrar en estos últimos años, porque conscientes de que era una inversión importante, lo que tampoco podemos defender es que eso hipoteque el futuro del pueblo. Entonces estamos en condiciones de asumir esa inversión y de hacer más cosas, pero hay que hacerlo, hay que empezar por un sitio, porque claro, ¿no? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Bueno, vamos a ordenar, primero hacemos esto, el proyecto ya está hecho y a continuación seguimos con el debate. ¿De cuánto dinero hablamos? A ver, estamos hablando, el proyecto en sí de la instalación son 2,5 millones de inversión, ¿vale? A eso hay que sumarle la urbanización de la zona, estamos hablando de más de 1 millón de euros más, y el 21% de IVA, eso suma medio millón de euros más, en total son 4 millones.
¿vale? Pero cifra total, la urbanización de la zona y el IVA. Ya os digo que hay que pagar el 21% de IVA también de un proyecto tan importante como este, pues llega a sumar medio millón de euros. Cuando habla de que el ayuntamiento está muy saneado, es de los más saneados de la provincia, parte de ese saneamiento habría que atribuírselo a los ingresos importantísimos por el tema de las tasas de Piedra Negra. A ver, esa es una parte. Yo creo que todos tenemos en mente otros ayuntamientos que también tienen plantas de residuos y que no están igual de saneados. A ver, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justo lugar. Se recibe dinero de la planta, lo establece así la ley, a un coste alto también. Nosotros ya hemos pedido que venga menos basura, preferimos que viniera menos y tener menos ingresos y vivir más tranquilos. Pero también porque se ha gestionado bien. ¿Vale? Si tú ingresas 5 y te gastas 7, si ingresas 3 y te gastas 2, estás ahorrando. Es decir, no solamente depende de que tengamos ingresos, sino qué hacemos con ese dinero. Entonces hay que poner en valor la gestión que venimos realizando el equipo de gobierno socialista desde esta es la tercera legislatura, ahorrando desde el primer momento para estar en condiciones de realizar una inversión importante y no hipotecar el futuro de Gijona y tener capacidad para hacer más. Yo he hablado de lo que costaría ese proyecto, he hablado de que no tenemos deuda en los bancos y también puedo decir que en estos momentos en el banco hay 6 millones de euros. Quiero decir con esto que estamos preparados para invertir en Gijona, que es lo que hay que hacer, que es la obligación de un ayuntamiento, invertir en su pueblo para tener nuevas infraestructuras, para impulsar nuevos proyectos. No tiene ningún sentido que este ayuntamiento tenga 6 millones de euros en el banco. Eso hace feliz a Montoro, no hace feliz ni a la alcaldesa de Gijona, ni creo que haga feliz a los gijonencos. El dinero de los gijonencos es para que se quede en Gijona y para invertirlo en que los gijonencos vivamos mejor, estemos orgullosos de nuestro pueblo y tengamos las mismas instalaciones que otros. Otros han hecho este tipo de instalaciones antes y están pagando deuda. Nosotros no tenemos deuda y queremos esas instalaciones. Muy bien, molt bé, moltes gràcies. De res a vosaltres, moltes gràcies.